sobre nosotros, su pueblo. Ajá. Es un reino completamente diferente. Nosotros vamos a Génesis 1. Vamos a leer Génesis 1. Vamos a leer Génesis 1, 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora vamos a leer Génesis 1, 6. Y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Nuevamente vamos a leer el 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Vamos el 11 y dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Muy bien. Ahora el 14 dice, dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, separe el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Muy bien. Ahora el 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Muy bien. El 24 dice, les dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Ok, ahora el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Muy bien. Ahora vamos nosotros a leer Génesis 2, 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Muy bien, nosotros nos damos cuenta de un común denominador en Génesis. Todo lo que el Señor crea lo da al orden de su voz. Ordena. Y dice Dios, y dijo Dios, nada de lo que es creado en sí mismo. No se crea así solo. Todo se crea bajo la orden y bajo la ley de Dios. Quiere decir que nosotros estamos sujetos a la ley de Dios. Nosotros debemos de saber que cuando Dios va a crear algo en nosotros, Él utiliza su ley y utiliza su voz para poder crear en nosotros vida, para poder crear en nosotros juicio, para poder crear en nosotros algo ya establecido, para poder establecer en nosotros su voluntad. Él utiliza la ley de su voz. Nosotros debemos de darnos cuenta, que cuando habla acerca Mateo de estos espíritus que salen del hombre, o de este espíritu que sale del hombre a la reprensión de Dios o a la voz de Dios, el Señor nos habla y nos establece en este versículo acerca del reino de Dios, de cómo se trabaja el reino de Dios o cómo se establece el reino de Dios. Marca que el espíritu, al momento de ser echado de la persona, él va. Y dice que se va a un lugar en donde tiene sed, a un lugar seco, a un lugar solo. Sale de la persona y se va. Pero dice que va buscando un lugar en donde morar. Y como no encuentra un lugar en donde morar, más que el lugar en donde se le permitió entrar o se le permitió haberse establecido, regresa a ver si puede llegar. Quiere decir que nosotros, después de ser limpios, nosotros debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Nuestro corazón tiene que estar habitado.
Nuestro corazón tiene que estar habitado por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, porque Dios esté en nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros que el Señor habita en nosotros, que nuestro corazón, que nuestra parte que es habitable espiritualmente esté habitada por la presencia del Señor. Que el reino del Señor esté establecido en nuestra humanidad, porque si no, nuevamente el antiguo reino o el antiguo dueño de nuestro corazón viene a pedir o a reclamar lo que es de él. Si nosotros en algún momento fuimos dominados por alguna actitud del mundo, la que sea, nosotros podemos mencionar la más fácil, ¿no? Por enojo, por envidia. Si nosotros fuimos dominados por esta envidia, y esto fue lo que nos trajo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, al momento de que esta envidia sale de nuestro corazón, al momento de que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que te impide acercarte a Dios, o a través de que la entrega de este pecado, tú puedes acercarte a Dios. Nosotros entregamos el pecado, la palabra del Señor dice que nos limpia de nuestros pecados. Nuestra casa queda limpia, pero queda vacía. Queda vacía porque tiene que ser llena por la presencia del Señor. Nosotros debemos de saber que el Señor es un caballero, dice que Él llega y toca nuestro corazón para poder habitar en nosotros. Si nosotros le pedimos la limpieza de nuestro corazón, Él la limpia, pero nosotros debemos de saber que nosotros también tenemos que invitarlo a vivir en nosotros. El Señor tiene que habitar continuamente en nosotros. El Señor tiene que ser un habitante en nuestra casa. El Señor tiene que establecer su reino, su dominio. Tiene que haber un altar en nosotros encendido para Él. Tiene que tener su trono en nuestra vida especial para Él. Tiene que tener su lugar. Así como nosotros tenemos el espacio de la ropa, así como nosotros tenemos el espacio de la cocina, así como nosotros tenemos el espacio de nuestra recámara, aunque tengamos un solo cuarto, nosotros tenemos destinado un lugar para cada cosa. En nuestra vida, en nuestra casa, tiene que haber un lugar destinado para nuestro Señor. Tenemos un lugar destinado para el entretenimiento, pues probablemente la sala, tenemos un lugar destinado para algo. Nuestro Señor tiene que venir y establecer su reino en nuestras vidas. Es la razón por la que nosotros, cuando comemos, antes de comer, tenemos un tiempo de oración. Antes de dormir, tenemos un tiempo de oración. Y cuando despertamos, nosotros tenemos un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos ese establecimiento de Dios en nuestras vidas. Hay cristianos que no oran ni en la comida, que no oran ni al dormir, que no oran ni al despertar, o que oran cuando se acuerdan, literalmente cuando se acuerdan. Deben de saber que su vida corre peligro. Su vida espiritual corre un peligro terrible. ¿Por qué? Porque entonces quien dominó anteriormente su casa, un día va a regresar a ver si todavía hay espacio para él, si todavía hay espacio para poder vivir. ¿Qué tiene que ver esto? Nosotros debemos de entender que nuestro corazón de continuamente piensa el mal. Nosotros somos malos por naturaleza. Nosotros somos gente que es malvada. Nosotros no somos gente buena. Nosotros no somos gente noble. Nosotros no somos gente limpia. Ya, nosotros somos seres que son limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces nuestro corazón va de continuo al mal. Nosotros muchas veces pensamos que hemos vencido alguna actitud y de repente brota. De repente brota como si hubiera tenido semillas, o como si hubiera tenido raíces, o como si nunca hubiera salido de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacen los espíritus? Nosotros sabemos que los espíritus lo que hacen es que se identifican con nuestros pecados. Un espíritu de enojo puede molestar a una persona si la persona tiene enojo, un enojo que se parezca a él. Él identifica el enojo y dice, ok, yo conozco
se acerca a donde él parece. La palabra de Dios marca un abismo, llama a otro abismo según el orden de sus canales. Según lo que nosotros tenemos, es lo que nos puede atacar. Dice la palabra de Dios que cuando esto sale de nuestro corazón y regresa y ve nuestro corazón vacío, dice que no regresa. Dice que regresa con 7 espíritus peores que él y vienen a dominar nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender en eso? Si la lucha que nos trajo al Señor era difícil, cuando nosotros reincidimos o recaemos en un pecado, la situación se vuelve peor completamente. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nuestro corazón no tiene el gobierno del Señor Jesús. No se ha establecido en nuestra vida el reino del Señor Jesucristo. El reino del Señor Jesucristo es aquel que crea en nosotros. Nosotros debemos de saber que el enemigo trabaja bajo asuntos legales. El enemigo no está en guerra, en una guerra física o en una guerra de poder con Dios. Él no está en una guerra en la que él extiende su espada y empieza a pelear con Dios. No, el enemigo pelea con Dios bajo los derechos y bajo la ley que ya está establecida en la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Si el enemigo llega y le marca al Señor Dios y le dice, esta persona a la que tú has salvado con la sangre de tu Hijo Jesucristo sigue teniendo comportamientos de pecado, el enemigo reclama el pecado que está en ti. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice que la ley vino a atarnos al pecado. Dice, yo era libre hasta que conocí la ley. La ley me llevó sujeto al pecado. ¿Cómo se marca esta parte, hermano? ¿Cómo marca esta parte de la sujeción de nosotros a la ley? Y por esa razón nosotros ser culpables del pecado. ¿Cómo es esto? La ley para nosotros está siendo establecida. Satanás no va a venir contigo como cristiano y te va a influenciar directamente. Él no se te va a aparecer en la noche, no va a embrujar tu casa, tú no te vas a, poseer de él. No, lo que él va a hacer es que su guerra espiritual en contra de nosotros es a través del pecado que nosotros tenemos ya establecido en nuestra vida. Quiero decir que si tú tienes algún pecado que brote en ti sin que tú lo hayas entregado al Señor Jesucristo, el reino de las tinieblas tiene autoridad sobre ese pecado, según la ley. ¿Sí quedó clara esta parte? Es un pecado que que no se ha manifestado en nosotros, ¿no? Por así decirlo de manera fuerte. Hay pecados los pecados son manifiestos. Lo que no tenemos es el poder de verlos. O nosotros voluntariamente somos inconscientes de ello. Le voy a hacer una pregunta y usted me dice, si no, ¿usted se enoja? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué lo hace? ¿No se ha manifestado? Lo tenemos, habita en nosotros. Pero por ejemplo, el pecado de matar, si nunca hemos matado y no hemos entregado ese pecado porque nunca lo hemos cometido así manifiesto, y entonces pues nosotros hablamos acerca de la ley establecida en nosotros. El Señor es fiel y justo, Él no la va a juzgar por algo que usted no hace. ¿Me doy a entender? Usted no es culpable de los pecados que usted no ha cometido, a menos que sean pecados de omisión, que usted omita, que usted los pase por alto, no importa, no pasa nada. Esos son pecados que uno simplemente no les hace caso.
Nosotros somos sujetos a la ley, dice Romanos 7, a la ley que conocemos. Marca la ley que conocemos. Por ejemplo, nosotros no conocemos toda la ley judía, no la conocemos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe acerca de las cosas que pueden contaminar según la ley? Una de las cosas que son contaminantes que a nosotros nos podrían afectar según la ley judía son las aves, varios tipos de aves. Algunas se consideran inmundas, las cuales no podemos tener nosotros en casa. Una de ellas son los gallos y las gallinas, son aves inmundas, y sin embargo nosotros no lo sabíamos. Nosotros éramos libres hasta conocer la ley, ¿me doy a entender? Hay muchos términos que nosotros no conocemos de la ley, de los cuales hasta cierto punto nos hacen libres hasta que afectan nuestra comunión con Dios. ¿Qué pasa con esto? Nosotros cuando conocemos la ley o cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros debemos de saber por qué y para qué la estudiamos. Porque si nosotros la estudiamos para vanagloria, para gloriarnos a nosotros mismos de nuestro conocimiento que tenemos, entonces nosotros nos sujetamos a ese conocimiento y al castigo de ese conocimiento. ¿Cómo es posible? Al que más sabe, más se le exige. ¿Por qué? A causa de la ley, de lo que tú sabes. No es lo mismo lo que se le exige a alguien que no conoce a lo que se le exige a alguien que sí conoce. ¿Por qué? Por la ley conocí. ¿Me doy a entender? La palabra del Señor marca acerca de esto en el libro de Santiago. Vamos a Santiago, si no me equivoco. Santiago 1, 20. Hay que tener cosas establecidas, ¿verdad? Santiago 1:20 nos dice: porque en la ira del hombre no se obra la justicia de Dios. Y ahora vamos a Filipenses 1, del 15 al 18. Filipenses 1, del 15 al 18 nos marca y nos dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La palabra de Dios marca acerca de los diferentes tipos de conocimiento y de los diferentes tipos de predicación. Predicaciones que son para crecimiento o conocimiento que se adquiere para crecimiento y conocimiento que se adquiere para contienda o para vanagloria. Nosotros debemos de saber que la palabra de Dios tiene que ser para la edificación de los creyentes. No debe de tener otro fin. La palabra de Dios no puede usarse para discusiones vanas. ¿Cómo es eso? Para ver quién sabe más. Yo sé más que tú sabes más que yo. Nosotros queremos tener un conocimiento amplio, un amplio conocimiento de algunos temas, de algunas cosas. Nosotros debemos de saber qué es lo que nos está influenciando a conocer más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros seremos responsables de lo que conocemos. Ahí nosotros nos sujetamos a la ley del conocimiento. Quiere decir que si yo conozco y no obro la palabra de Dios, entonces la ley se apodera en juicio sobre de mí, sobre lo que no hago de la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que me puede librar de este juicio? ¿Qué es lo único que podría librarme del juicio de la ley?
juicio de la ley. Todos hemos estado en este punto. Todos hemos estado en este punto de error. Hermanos, déjenme decirles que el enemigo es de donde nos tiene atados de un pie. En este aspecto es en donde nos tiene enganchados. Es la razón por que el enemigo hábilmente impide que nosotros aprendamos de esto. Impide que nosotros aprendamos de eso. Nosotros debemos de entender que lo único que no nos permite caminar son los errores que nosotros cometemos, los errores bíblicos que nosotros ignoramos voluntariamente. Nosotros debemos de saber que Satanás, la única autoridad que tiene sobre nosotros son los pecados que nosotros tenemos. Quiere decir que si nosotros no buscamos que nuestros pecados estén entregados a Dios, nuestros pecados son los que hacen que el enemigo tenga autoridad sobre nosotros. Pero no cualquier enemigo. El enemigo, junto con 7 demonios más fuertes que los que nos llevaron a ese pecado. Quiere decir que si tenía autoridad sobre de ti, ahora está empoderado sobre de ti. Nosotros podemos decir, pero es que yo soy salvo, yo tengo al Señor Jesús en mi corazón. Yo tengo al Señor Jesús en mi corazón. ¿Cómo es posible de que Él tenga dominio sobre de mí? ¿Por qué Él utiliza la ley? Déjenme decirles que nosotros estamos en un tribunal espiritual delante de Dios. El enemigo va y le pide permiso a Dios para poder atacarnos a nosotros. El enemigo no viene y te ataca directamente. Él va y se presenta delante de Dios. Pero ¿con qué argumento se presenta delante de Dios? Él no puede llegar y decir mentiras. Él tiene que presentar argumentos reales delante de Dios. Él tiene que presentar y decir, mira lo que está haciendo tu hijo. Mira lo que está haciendo tu hijo. La ley dice que por este pecado él debe de morir. Y entonces Dios dice, ok, le toque la muerte. Que caiga el juicio de la ley sobre de él. Por eso la palabra de Dios marca que Satanás es el acusador de nuestras almas. Nosotros somos los que le damos esa entrada al enemigo. Nosotros somos los que permitimos que el enemigo se acerque a nosotros. Voy a hacer una pregunta que es real. ¿Ustedes alguna vez han sentido o recuerdan ustedes el gobierno que el enemigo tenía en el mundo y el gobierno que el enemigo le es quitado cuando nosotros pedimos aquí perdón a Dios? ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesús, las consecuencias de nuestros pecados eran las que nos traían muy mal. ¿Qué pasaba? Nosotros hacíamos algo mal y las consecuencias eran las que nos dominaban y casi nos mataban, nos destruían, estaban sobre nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él al momento de limpiar nuestros corazones de nuestros pecados, al momento de Él limpiar nuestra alma, de limpiar nuestro espíritu, las consecuencias de nuestros pecados están siendo surfeadas o están siendo respaldadas o están siendo llevadas a través del poder de nuestro Señor Jesucristo y están siendo llevadas a través de su nombre. Quiere decir que Él nos da la fuerza, que Él nos da la autoridad y que Él nos da la salida a nuestros problemas. Quiere decir que si yo, siendo cristiano, cometo un error, vengo al Señor, pido perdón, pido ayuda, pido restauración, el Señor no me libra de mis errores, no me libra de las consecuencias de mis pecados, me da la fortaleza, me da la autoridad, me da a mí el poder y la unción para poder pasar sobre las consecuencias de una manera diferente. Paso de su brazo, paso con Él. Puedo vencer con Él, con su fuerza de Él. Hasta que yo entienda qué fue lo que me llevó a esa consecuencia y pueda entregar ese pecado para evitar volver a tener esa consecuencia. Cuando la palabra del Señor nos
nos marca la forma en la que el enemigo trabaja con nosotros, podemos entender cómo es que se tiene que establecer o por qué se tiene que establecer su reino en nuestra vida. Cuando nosotros decimos que nosotros tenemos que vivir acerca del reino de Dios en nosotros, o tenemos que establecer el reino de Dios sobre nosotros, es cuando nosotros confiamos plenamente en la autoridad de su palabra. Para esto nosotros debemos de tener un conocimiento de la palabra, conocimiento que Él nos va dando conforme a su misericordia. ¿Cómo es esto? El Señor, al irnos guiando, Él nos va dando el conocimiento que nosotros necesitamos para crecer. La palabra de Dios nos marca acerca que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cuando yo oro, cuando yo busco al Señor, cuando yo empiezo a llenarme del Señor, el Señor lo que hace es irme guiando en el camino en el que yo necesito ser guiado para llegar a Él. Vengo obteniendo este conocimiento que necesito para poder entregar mis pecados. Para poder entregar mis pecados y para poder ser transformado. Pero ¿cómo yo puedo ser transformado? Ahí viene este poder de transformación, el poder que nosotros hemos hablado. Lo voy a ilustrar un poco para aquellos que todavía no entienden. Estoy sintiendo esta pequeña oscuridad. Vamos a rogar que el Señor nos ilustre. Ok, muy bien. Yo como cristiano, estoy llamado a caminar con Dios. Ajá. Yo como cristiano estoy llamado a caminar en este camino con Dios. Para eso, el Señor tuvo que sacarme del mundo de las tinieblas. Dios me saca de este mundo para ponerme en su luz admirable, para llegar al reino celestial. Para yo caminar en este camino de su voluntad, marca la palabra de Dios una parte importante. Para yo poder caminar como cristiano, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer punto que tengo que hacer para caminar como cristiano? Después de la salvación, después de la sangre, después del fuego y después del agua. ¿Cuál es el primer punto que yo tengo que caminar? Allí se lee el oso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El primer punto que yo tengo que tomar como cristiano es aceptar la cruz que el Señor me ha dado. Tengo que negarme a mí mismo. ¿A qué se refiere cuando dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos? ¿A qué se refiere con eso? De la negación a mí mismo. A nuestras ideas. Pablo era un hombre de ley, un hombre de conocimiento. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo era un conocedor pleno de la ley de Dios y un hacedor de la ley de Dios. Su ley era tan rígida que él obligaba a que la gente se sujetara a la ley. Por eso perseguía a los cristianos a causa de la ley. Cuando el Señor lo invita y Él marca, el que quiera seguir al Señor tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, ¿a qué se refería? Si Él estaba haciendo las cosas bien, según la ley. ¿No es contraproducente? El Señor estableció la ley, dice que con la ley Él fundó los cielos, Él fundó la tierra, fundó los 7 días de la creación con la ley.
y estableció la ley para que la ley nos rigiera. En el Antiguo Testamento, según Levíticos, la ley es la que nos rige, la ley es la que nos gobierna. Pablo, cuando persiguió a los cristianos, los persiguió por el conocimiento que él tenía de la ley. Él obraba la ley, buscaba obrar la ley. ¿Cuál era el error? ¿En dónde está el error entonces? Cuando Pablo dice que el que quiere seguir al Señor Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pablo marcaba el cumplimiento de la ley. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él dijo, yo no vine a romper la ley. Yo no vine a quitarla. Yo vine a cumplirla. ¿Cómo era que los judíos podían cumplir en el Antiguo Testamento la ley? La base de la ley dice, todo el alma que pecare, esa morirá. El pecado creaba muerte. Si tú rompías la ley, tú tenías que morir. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que se tomaba era que se tomaba un animalito, un animalito. La gente que había pecado ponía sus manos sobre el animal, transfería sus pecados al animal y el animal era muerto en lugar del humano. Y ahí ellos cumplían la ley. La ley que dictaba, el alma que pecare, esa morirá. Los pecados de los humanos eran cubiertos por la sangre. Cuando llega el Señor Jesús, Él dice, yo voy a cumplir la ley porque hay alguien que tiene que morir. Para que tú no mueras por tus pecados, yo voy a morir por ti. Entonces, Él se da a sí mismo como sacrificio perfecto para nosotros. Y Él muere. Pablo, él sabía de esta ley, pero no entendía el poder de la gracia. Nosotros como cristianos tendemos a sujetarnos a la ley, como Pablo. Nosotros amando el poder de Dios, amando la palabra de Dios, amando la sabiduría de Dios, nos sujetamos a la ley. La palabra de Dios dice eso y tú lo tienes que hacer. La palabra de Dios marca esto y tú lo tienes que hacer. Y como Pablo nos afirmamos en la ley sin olvidarnos o olvidándonos que hay algo que se conoce como la gracia del Señor Jesucristo. Cuando la ley toma posición de ti, tú debes de saber que si tú te equivocas, que si tú fallas en la ley, el pago por no cumplir la ley es tu muerte espiritual. Tú tienes que morir espiritualmente cuando no cumples la ley de Dios. Es la razón por la que muchos cristianos mueren al momento de poner la ley como un estatuto en su vida. Cuando dicen la palabra de Dios tiene que hacer eso y se vuelven rígidos y legalistas. Tú, hermano, tienes que comportarte así. Tú, hermano, tienes que ser así. Tú, hermano, yo, hermano. Y esa ley se vuelve rígida y legalista. Rígida y legalista. Cuando tú ejerces la ley sin la gracia, sin el perdón, sin la misericordia del Señor Jesucristo, tú estás cayendo en el error de Pablo. ¿Era verdad lo que Pablo hacía? ¿Era verdad lo que Pablo perseguía? Pero lo que Pablo no conocía era la gracia y el perdón del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, porque yo he venido a cumplir la ley, no a romperla, se refería a este perdón. Se refería a esta misericordia de Él. Se refería a esta gracia. Quiere decir que si nosotros
somos legalistas, aún con nosotros mismos, vamos a ir al juicio de la legalidad. Por eso nosotros nos sentimos juzgados o nos sentimos en un juicio. Es que me juzgan por cómo soy, me juzgan por cómo vivo, me juzgan por cómo pienso. No te juzgan, la ley te está juzgando. Debes de saber tú que estás sujeto a la ley. Lo que tú estás sintiendo se conoce como el peso de la ley. Satanás sabe de este peso de la ley y él utiliza la ley en su contra. Él va y le dice al Señor, mira, no está cumpliendo la ley. Y el Señor, que respeta su propia ley, dice, sí, no la está cumpliendo. Y te deja caer todo el peso de la ley. ¿Cuál es nuestra escapatoria? El cumplimiento de la ley. ¿Quién es el único que la ha podido cumplir aquí? Jesús. Cristo. Cuando nosotros sentimos el peso de la ley, nosotros vamos a Cristo. Reconocemos nuestro pecado, el que nos hace sentir el peso de la ley, y lo entregamos a Él. Le decimos, Señor, reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nuestro pecado tiene un precio que nosotros no pagamos, sino que se paga a través de la vida del Señor Jesucristo. Y Él, con amor y misericordia, nos da a nosotros su perdón. A eso se le conoce como el poder de la gracia. Cuando el poder de la gracia se establece y el peso de la ley cae sobre de ti, y nosotros presentamos la sangre del Señor Jesucristo, Dios le dice al enemigo, sí, pero el precio está saldado, porque ya murió alguien por ese pecado. Se cumplió la ley. La ley no se saltó, se cumplió por el poder de la gracia. Cuando nosotros somos atacados por el pecado a través del enemigo, lo único que a nosotros nos salva es la gracia del Señor Jesucristo. Es la sangre del Señor Jesucristo. No es un límpiame con tu sangre. O la sangre del Señor Jesucristo tiene poder. No, es el acto que fue ocasionado. La muerte del Señor Jesucristo hace que la ley no tenga poder sobre de mí. Pero no es gratis. A Él le costó. A Él le costó. Cuando Pablo le dice, el único camino que nosotros podemos tener hacia Él es este. El camino de la sangre del Señor Jesucristo. Negarte a ti mismo, negarte a tu conocimiento, negarte a la ley, negarte a tu voluntad, negarte a todo lo que te puede sujetar nuevamente al pecado, lo que te puede sujetar nuevamente al peso del pecado y recibir sobre de ti el precio de la gracia, el precio del perdón. Que sí he pecado, sí, pero sobre mi pecado yo puedo traerlo delante del Señor y pedirle a Él la sangre que perdona, que redime y que cumple la ley y que es a mi favor, para que el juicio de Dios se incline a mi favor, y entonces el enemigo ya no tiene ninguna autoridad sobre de mí. ¿Sí es más claro? ¿Sí? Pastora, ¿y en qué momento llega el arrepentimiento? Para poder nosotros, regularmente el arrepentimiento llega cuando nosotros estamos hasta el cuello, cuando nosotros hemos pisado fondo, ya cuando nosotros sabemos que no hay manera de nosotros salir de nuestras situaciones, la misma situación nos lleva a arrepentirnos. Nosotros sabemos que hay dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento de comisión y el arrepentimiento de
contrición y el arrepentimiento de atrición. El arrepentimiento de atrición es decir, híjole, me está yendo mal por lo que hice. Ese arrepentimiento no nos lleva a que se nos quite el peso de la ley. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento que no nos lleva a acercarnos al Señor Jesucristo y pedirle perdón, solamente nos arrepentimos y decimos, híjole, yo ya no quiero seguir haciendo esto para no sufrir las consecuencias. Y después está el arrepentimiento de contrición. El arrepentimiento de contrición es aquel que tiene el peso del pecado. ¿Cuál es el peso del pecado? El peso del pecado es el saber que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados. Cuando nosotros nos dolemos de que el Señor Jesucristo murió por nosotros, de que Él sin ser culpable carga nuestras cargas, porque dice que nosotros podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, podemos poner todas nuestras cargas sobre sus espaldas. Cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, sí, quien la regó fui yo, quien de veras está haciendo las cosas mal soy yo, y Él tiene que cargar eso sobre sus espaldas. Nosotros decimos, Dios, viene nuestro arrepentimiento, pero el arrepentimiento que nace del alma, del corazón, pero no por nosotros, sino por Él. Porque esa fue una de los detalles que para el pueblo de Israel se perdió, porque ellos ofrecían sacrificio por sus pecados, o sea, sabían que la habían regado, sabían que había fallado y sabían el proceso, cómo llegar a obtener el perdón, ¿no? Iban, ponían su sacrificio, pero ellos no se arrepentían. Llegaban, salían y regresaban y seguían haciendo lo mismo y lo mismo. De hecho, eso es algo bien sorprendente. Es bien sorprendente que el Señor hasta el día de hoy respalde su ley. Hasta el día de hoy. Ellos no han dejado de hacer sacrificios. Hasta el día de hoy hacen sacrificios. Y el Señor respalda su ley. Ellos no han sido muertos por esa ley. Pero ¿en dónde ellos no son salvos? Una de las cosas es que ellos son salvos, por así decirlo, son perdonados por el pecado que está siendo entregado. Pero no son salvos, su pecado solamente está siendo cubierto. Pero no son salvos en su alma. En algún momento ellos van a tener que presentarse delante del Señor. Pero pues también para nosotros aplica, ¿no? Porque podríamos estar viviendo en la misma situación, dice la palabra que es para amonestación nuestra, que estemos solamente viniendo, entregando nuestro sacrificio, pero nos vamos igual. Y no hay esa transformación. Lo que nosotros estamos mencionando aquí, exactamente es como, se podría decir, que el hecho después de la primera conversión. ¿A qué se refiere con eso? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús la primera vez en nuestro corazón, el segundo paso es nosotros tener esa comunión con el Señor Dios, tener ese encuentro con el Espíritu Santo, el poder platicar con Él, el poder tener esa relación tan personal con Dios. ¿Para qué? Para evitar este proceso del que usted está mencionando, el estar teniendo arrepentimiento sin un cambio verdadero, nada más el arrepentimiento voluntario, el que dice Santiago, ¿no? El que dice que es un arrepentimiento a medias. Cuando nosotros tenemos esta comunión con el Espíritu Santo es el que nos trajo a la salvación, es el que nos lleva al arrepentimiento sincero. Entonces Él es el que constantemente nos va a llevar a este arrepentimiento, al arrepentimiento real. Cuando nosotros vivimos sin la guía del Espíritu Santo, nosotros difícilmente podremos seguir siendo cristianos. En cualquier momento vamos a regresar al mundo, aunque ya hayamos sido salvos. Vamos a caer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la falta de Espíritu Santo nos va a llevar a la muerte segura, aunque nosotros hayamos experimentado en algún momento la salvación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo mencionamos. ¿A qué me baso en esto? A esto que marca el libro de Filipenses y a lo que marca el libro de Mateo. Cuando nosotros, el espíritu que sale de nosotros, el espíritu maligno que sale de nosotros,
que nos dominó, que gobernó nuestra vida por mucho tiempo, regrese a nosotros y nos encuentra salvos, nos encuentra limpios, nos encuentra sanos. Dice que encuentra nuestra casa hasta adornada, pero no encuentra a nadie ahí. Dice que va y regresa con 7 personas, 7 seres peores, 7 espíritus peores. ¿Qué se refiere? Es alguien que perdió su salvación, alguien que fue limpio, alguien que estuvo arreglado, que estuvo presentable, pero que no tenía la comunión ni la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto de seguir la cruz, de tomar la cruz y seguir en este camino? Nuestro siguiente punto es llenarnos de él. No hay otra forma, no hay otro camino. Dice Pablo, negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirle. El tomar la cruz es literalmente vivir con el sacrificio a cuestas. Con el sacrificio a cuestas. No es como tomar una cruz y seguirlo, no, es vivir con el sacrificio, porque el Señor nunca te pidió a ti ir y morir por tus pecados. Él te pidió a ti el arrepentimiento. A nosotros nos pide el arrepentimiento. La cruz es la de Él. El sacrificio es el de Él. La sangre es sobre nosotros. El arrepentimiento es sobre nosotros. Es literalmente, tienes que vivir toda tu vida en arrepentimiento. En arrepentimiento de Él, de su muerte, de su sangre, obteniendo su sangre, obteniendo su cruz. Casi tenemos que ir paso tras paso con la sangre. Pero ¿quién es el que nos pastorea hasta el arrepentimiento? ¿Quién es el que nos lleva al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo. No hay otro ser que nos lleve al arrepentimiento. Nosotros por nosotros mismos no vamos al arrepentimiento. Nadie se quiere arrepentir. Nosotros no buscamos arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo es el que nos toca, nos transforma. Dice que es el que empolla en nosotros ese arrepentimiento. El que danza al Padre, el que le ruega al Padre, por favor, ayúdale a que se arrepienta. Por favor, llévalo al arrepentimiento. Cuando nosotros a través del Espíritu Santo somos guiados al arrepentimiento, nosotros confiamos que Él nos va a poder salvar. Muchas veces nosotros clamamos la sangre del Señor Jesucristo sin creer que la sangre nos va a limpiar. ¿No les ha pasado que ustedes dicen, Señor, perdóname? Y después decimos, nos perdona. Probablemente el Espíritu Santo no nos ha guiado. Nuestra mente nos guió, nuestras acciones nos guiaron. Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que tenemos que tener bien claros estos puntos, porque estos puntos son los que nos dan legalidad delante de Dios. Pero la legalidad es de Él, ya lo sabemos, solamente es cómo usarlo. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros debemos de saber que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. El enemigo no puede llegar y habitar en tu casa si en tu casa gobierna el Señor. El enemigo no puede llegar y poner su casa en tu casa si tu casa es de Él, en tu casa física. ¿Qué puede decir? Si tu casa es consagrada para el Señor, el enemigo no puede venir y habitar en ella. ¿Y de dónde viene la consagración? De ti, de tu oración, de tu entrega. Si tú llenas tu casa con la palabra de Dios, el Señor va a habitar ahí. Si tú llenas tu vida con la palabra de Dios, el Señor va a habitar ahí. Y entonces el enemigo no tiene dominio en ese lugar. El arrepentimiento solamente tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Es la razón por la que nosotros tenemos que comunicarnos con Dios. Usted, su siguiente punto es, tengo que saber hablar con Dios. Tengo que saber escuchar su voz. No puedo continuar mi vida sin yo saber, estar seguro que el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. No hay otra manera. No hay otra manera. Usted pierde su tiempo si no escucha al Espíritu Santo. Lo pierde. ¿Cómo se puede hacer? Nuevamente lo repetimos. Nosotros no tenemos el poder de acercarnos a Él.
pero Él sí tiene el poder de acercarse a nosotros. Él en su misericordia nos va a encontrar. Había un canto de una hermana que se llamaba Búscame hasta que te encuentre yo. Llámame hasta que yo clame a ti. Refiriéndose a este encuentro del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscarlo hasta que Él rompa toda barrera y se encuentre con nosotros. Y ahí es en donde viene la llenura del Espíritu Santo, el investimiento del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, que no vamos a tocar, solamente los mencionamos. Hay algo que yo quiero comentarles. Salió una noticia de la NASA avisándole en Estados Unidos, avisándole a ellos. Es una noticia sorprendente, porque dice que ellos están haciendo pruebas, la NASA, para que en estos años va a haber un evento que nosotros no esperamos. Dice que en sus pruebas ellos van a hacer que la fuerza de atracción de la Tierra, la fuerza de gravedad sea quitada y algunas personas van a volar. En algún momento, dice que va a ser rápido, nada más va a ser en un momento otro, pero que no se preocupen, ellos lo tienen controlado. ¿Qué trata de avisarle al pueblo, a la gente, que va a ser el rapto y cómo lo va a cambiar? Ellos lo están mencionando en noticias que marcan. ¿Qué creen que nos están avisando? Ahora déjenme decirles que hay algo con los judíos que se llama el Sanedrín. Se marca como Sion, así, en donde les están pidiendo a todos los judíos del mundo que se reúnan nuevamente en Jerusalén, porque quieren apresurar la venida del Mesías. Hicieron el llamado a todos los judíos a que se reúnan, y la gente comienza a decir: esto es más preocupante porque lo único que están haciendo es acelerando la venida del anticristo. No, no le están acelerando, todo va en su tiempo, todo está marcado, todo está establecido, y esto tenía que ser. Volvemos a lo mismo, no nos están asustando, nosotros dice que la palabra de Dios que debemos de consolarnos con estas palabras. Tiene que ser nuestro consuelo. Usted no debe de asustarse, usted debe de prepararse para que en ese momento en el que volemos, nosotros seamos contados entre los que desaparecieron. Aunque la NASA diga que es por ellos, es un verdadero placer saber que Satanás sabe lo que va a hacer y que se va a cumplir. Es un placer saberlo. Es un placer saberlo, porque es como si Él nos dijera: el rapto viene, como si Él lo anunciara. Y es un placer saber que todos lo saben y nos lo están anunciando. La palabra de Dios dice que la esposa dice: ven. El espíritu y la esposa es la que clama diciendo: ven, Señor, ven. Y su iglesia lo espera. Nosotros deberíamos de esperarlo, deberíamos de clamar. Si somos la esposa del Señor Jesucristo, deberíamos de ser los que estén clamando: ven, Señor Jesús, ven. Pero ¿qué es lo que nos preocupa de esta segunda venida? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que nos podemos quedar, ¿verdad? Lo que nos preocupa es quedarnos. ¿Por qué nos preocupa quedarnos? Porque algo es algo. Hay que poner las cosas en orden en nuestra vida para que nuestra preocupación se vuelva un gozo, se vuelva una esperanza, se vuelva un llamado. Cierra usted sus ojos. Vamos a orar.